todos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa preparado con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Tú te integraste después de una prolongada vacaciones? No, no fueron tan prolongadas. No, que descansaste un poco, Doris. Sí, claro, las vacaciones son importantes. Por lo menos tú despejas un poquito y sales de la rutina, sí, que también es importante para mantener la estabilidad. Justamente en una sociedad donde hay tanta preocupación por la salud mental, que cualquier persona puede ser propenso a tener una afección mental, así de verdad. Así es. Entonces el descanso es una buena. Es muy importante el descanso, tomar sus vacaciones, nada de decir, no, yo trabajo más que todo el mundo, yo me paso todos los años, tengo 5 o 6 años sin tomar vacaciones, eso no es saludable. La misma Organización Mundial de la Salud los recomienda que hay que tomarse cada año sus vacaciones porque usted necesita recargar pilas, como decimos nosotros popularmente. Cambiar de ambiente, mirar la naturaleza, irse a una playa, sentarse en su casa, todo eso que es lúdico y que ayuda a la salud mental. Es recomendable, así que aprovechamos tanto tú como yo nos tomamos descanso para decir y recomendarlo, descanse. A veces hablábamos nosotros hace un ratito, inclusive no cargar tanto el cerebro con cosas negativas, que hay bastante, dicho sea de paso. Es mucho, hay que tratar de buscar cosas que nos puedan distraer un poquito la mente, pero lamentablemente, Tati, en nuestra área, que nos toca a nosotras cubrir y que tenemos años en la cobertura de temas de salud, no todo es bueno, vamos a decirlo así. Vemos cómo el COVID ha bajado un poco, por lo menos los registros del COVID-19 oficiales han bajado un poco, pero el dengue está tomando preponderancia. Estamos hablando de más de 20 fallecimientos en lo que va de año, o por lo menos los primeros 8 meses de este año. Así es. De este año de dengue. Entonces son jovencitos, son niños los que están falleciendo, lamentablemente. Y el 80% de las muertes por dengue son menores de edad, menores de 15 años. Entonces siempre ha sido impactante el llamado, como siempre, primero a las autoridades, que las políticas públicas son las que fallan aquí, las políticas de prevención. Nosotros sabemos, porque tenemos años repitiéndolo, que hay una intervención oficial para eliminar criaderos, pero también las familias tienen ese componente, esa participación en la eliminación de los criaderos, evitar los criaderos, mejor dicho. Así es conjunto. Lo que deben como autoridades es ir a intervenir estos lugares donde se sabe que hay mayor foco de criadero de mosquitos, mantener una educación constante, continua en la población a través de los medios de comunicación, orientando sobre esas medidas, y las familias, como dices tú, pues juegan un papel fundamental, porque los entornos de tu hogar y dentro de tu hogar eres tú como familia quien tiene la responsabilidad de evitar envases donde se acumulen agua, y ahí nace el mosquito transmisor del dengue. Así es. Quería comentar un trabajo que hice esta semana, una redacción que hice esta semana sobre el impacto de la música urbana, el dembow, y ese tipo de música altisonante en la salud mental y hasta en comportamientos violentos. Consulté, Doris, algunos expertos en salud mental, psiquiatras y psicólogos, y me encantó. Me inclino yo como persona, por el análisis que hacían los doctores Luis Vergés y José Miguel Gómez Montero. Dicen que dos excelentes profesionales, que sí, que hay evidencia de que esa música alta, con letras violentas, tiene un impacto en la conducta humana, cuando sobre todo es el tipo de música que te incita al consumo de drogas, de sustancias ilícitas, a la violencia y sobre todo a la desconsideración y a sentir que la mujer es una especie de animal, de bestia. Entonces eso tiene un impacto en la conducta. Claro, y recuérdate que quienes consumen ese tipo de música son los más jóvenes, son los niños, los más jóvenes. Entonces están oyendo, como dices tú, esos mensajes que no son de los más propicios para esas edades, y van asumiendo ese comportamiento. Pues yo también creo que sí, que tiene su impacto en la formación y en la conducta del ser humano, y que hay que tener mayores controles, porque después de todo son los líderes que los muchachitos están siguiendo ahora mismo, esos muchachos que están en esta música urbana. Así es, Doris, y nosotros no queremos cerrar esta sección de comentarios sin agradecer. Vamos a ver, Julio, si tomamos esta imagen, esta revista
de unos amigos venezolanos establecidos en la República Dominicana. Reporte Médico reconoció esta semana el trabajo que jugaron durante la pandemia las periodistas, una servidora, Doris Pantaleón, Altagracia Ortiz, Martina Espinal y un poco más joven en la fuente y en edad y todo eso, Claudia Fernández de Diario Libre, agradeciendo el reconocimiento. Nosotros no trabajamos para reconocimientos ni para ser tomadas en cuenta socialmente, pero la verdad es la verdad y la verdad es que hicimos un trabajo importante de educación e información a la ciudadanía durante esos años. Nosotras hace muchos años, pero que tuvo una importancia capital durante la COVID-19. La pandemia. Sí, así que le agradecemos a Alberto Rodríguez Fonseca, que es quien dirige esta revista Reporte Médico. Se nos acercó ya hace un tiempo con esta idea, queriendo destacar el trabajo que se hizo en el país en materia de cobertura de la pandemia del COVID-19, entonces eligió a las periodistas que estuvimos ahí quizás desde el día 1 y que todavía nos mantenemos dándole seguimiento a la pandemia, que todavía recordemos que la Organización Mundial de la Salud mantiene todavía el enfoque o el llamado de pandemia, así que agradecemos a Alberto, muy bonito trabajo y enhorabuena, muchas felicidades. Así que con este mensaje, Tati, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud. Gracias por acompañarnos y seguir aquí con nosotras en 2x3 en salud. Y para Tati, para mí es un gran placer contar con la presencia de Alessandra Tovar. Alessandra es la presidenta de la Fundación Dominicana de Fibrosis Quística, una condición que está presente en República Dominicana, pero que se habla a veces poco sobre esta condición y queremos hablar con ella pues de todo lo que tiene que ver con esta realidad. Alessandra, un placer tenerte con nosotras, gracias. Muchísimas gracias, Doris y Tati, por abrir las puertas de este programa tan importante para hablar sobre fibrosis quística, una condición letal y de alto costo, una realidad en República Dominicana. Qué bueno, la verdad que bienvenida y vamos a visibilizar este tema, ¿verdad? Del que se habla poco en realidad. ¿Qué es la fibrosis quística y quiénes la tienen? ¿Quiénes tienen esa condición? Fibrosis quística es una condición hereditaria que afecta todas las glándulas exócrinas del cuerpo, llevando al mal funcionamiento las vías respiratorias, los pulmones, la vía digestiva, llevando también al paciente por la mala absorción de los nutrientes a la mal desnutrición. O sea, se manifiesta como con desnutrición. Desnutrición. Bueno, hay varios síntomas, hay varias sintomatología para poder detectar la fibrosis quística, como una gripe a repetición, heces grasas, un niño que no coge peso, un sudor muy salado. Esos son ya atenuantes para uno poder diagnosticar una fibrosis quística. Una pregunta, Alessandra, ¿cuál es la iniciativa? ¿Por qué la fundación? O sea, ¿cuál fue la iniciativa, la génesis de esta entidad? Así es, en el año 2010, la doctora Leandra Cordero Oñate hace una investigación en el país donde encuentra 30 y pico de casos, donde ya habían casos fallecidos. A raíz de ahí, a la doctora Cordero y a mí nos une una hermandad de muchos años y nos comenta la situación de esos pacientes porque la enfermedad no era conocida, es de alto costo, y entonces después de la investigación estamos buscando de qué manera podemos apoyar a esos pacientes. Entonces ahí comenzamos con una asociación de padres, con los primeros padres que llegan al Hospital Infantil Robert Cabral, y a medida que la clínica se va formando dentro del hospital, entonces comienzan a aparecer nuevos casos y formamos la Fundación Dominicana de Apoyo a la Fibrosis Quística. ¿Cuántos registros tiene en este momento la fundación? En este momento tenemos tenemos 150 pacientes. Tenemos la clínica de fibrosis quística, como le dije anteriormente, cuando nosotros iniciamos, esos pacientes al tener problemas respiratorios eran atendidos con toda el área neumológica del Hospital Infantil Robert Cabral. Ahí comienza nuestra lucha y nuestra solicitud en ese momento al gobierno que se diera un espacio para poder hacerle los consultorios a esos pacientes
y evitar con eso las infecciones cruzadas. ¿Y quiénes atienden? ¿Cuál es el médico tratante de esta patología? Mira, el médico tratante en esta patología es un equipo multidisciplinario, donde entra el neumólogo porque tiene afección respiratoria y daña los pulmones, entra el gastroenterólogo con el problema del páncreas y de la absorción de los nutrientes y las heces grasas, también entra el nutriólogo con el problema de desnutrición, entra el psicólogo porque es una patología poco conocida, pero también letal. Entonces ahí entra el psicólogo para entonces poder apoyar a esos pacientes y a esas familias a saber lo que es fibrosis quística, pero también el manejo psicológico que necesita. Para formar ese equipo, a partir de la investigación que hace la doctora Cordero, entonces nosotras organizamos para actividades, para llevar ese equipo y formarlo en Colombia. Entonces ese equipo que nosotros tenemos de multidisciplinario en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral fue llevado por la Fundación Dominicana de Apoyo a la Fibrosis Quística a Colombia, especializarse en esa área. Incluso tenemos terapista y tenemos una enfermera licenciada en enfermería especializada en el área de fibrosis quística. Esos pacientes son atendidos en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Alessandra, antes de ustedes llegar aquí y crear este equipo, ¿qué dificultades tenían los pacientes para diagnosticarse? Porque como vemos es algo como muy general, te afecta a los pulmones, te afecta a la alimentación. Así es, en nuestro país no había muchas informaciones, los médicos no manejaban mucho el tema de fibrosis quística. Al ser una enfermedad más prevalente en la etnia blanca, era difícilmente que nosotros no somos blancos, pero tenemos nosotros atrás... somos café con leche. Somos café con leche, pero con la migración viene de todo. Y cuando Exacto. decimos de todo vienen las enfermedades. Entonces, a través de algunos simposios y congresos, y la doctora Leandra, que es neumóloga pediatra, dentro del área de los neumólogos, hemos podido dar a conocer a la sociedad y aparte de los médicos de nuestro país, a partir de esos simposios y congresos, qué es la fibrosis quística y cómo diagnosticarla. Y a partir de ahí, entonces algunos médicos la diagnostican y muchas veces, como es tan costosa, tienen que llegar a Robert Reed Cabral, porque que es el único lugar del país donde está la unidad. Sí, sí. El tratamiento de esos pacientes, para que tengan una idea, oscilan entre 150 a 1 millón de pesos mensuales, dependiendo la condición del paciente. Pero Alexandra, la gente tiende mucho a importantizar las enfermedades cuando las ve. Veo que tiene una protuberancia aquí en el hombro, tiene un cáncer. En el caso de esta fibrosis quística, me hablas también de que es un problema de neumología y todo eso, pero ¿cuáles otros órganos evidentemente afectan la enfermedad? Bueno, afecta a todos los órganos que tengan que ver con fluidos, con sudor, con mucosidad. Eso va formando esos fluidos. Sí, la vía respiratoria, el páncreas. Entonces, eso se vuelve un moco espeso. Entonces lo que hace es que constipa todo lo que son los pulmones, la vía digestiva. Y ya ese paciente tiene una gripe a repetición. Cuando un niño tú dices, pero este niño no se le quita una gripe, este niño vive apretado del pecho, o este niño no coge peso por más que coma, porque comen bastante. Entonces ya eso es... Son señales. Son señales. Entonces cuando ya llega al médico, entonces hay una serie de análisis que el médico utiliza para ver si tiene esa condición. Por ejemplo, el análisis del sudor para ver si tiene más sal de lo común, eso es una alerta. También, como le dije anteriormente, la gripe a repetición, que no se le quita la gripe y se aprieta del pecho, también es una alerta. Y de ahí vienen lo que son esos análisis, como le dije, lo del sudor, y luego le mandan a hacer una prueba genética, que nosotros la mandamos a hacer fuera del país. Nosotros tenemos un convenio, la Fundación Dominicana de Apoyo a la Fibrosis Quística, con una universidad de California, donde se manda la muestra fuera del país para ser analizada. Eso tenía un costo de $3,000 algo dólares. Y con un acuerdo con la fundación le sale al paciente $200 y pico, que nosotros tomamos la muestra y ellos mismos van y la llevan para que salga del país y así sucesivamente. Perdón, Tati, Alessandra, es genética. ¿En qué momento
empieza ese niño a dar señales de que puede tener este problema? O Esa sea, era mi pregunta, Dori. era lo Esa mismo, misma, desde sí. recién nacido. Sí, ¿cómo es? claro. Al ser genética, nacen con esa condición. Lo ideal fuera que se le hiciera una prueba del talón, el tamizaje El tamizaje, neonatal. ahí se identificaría. Exactamente, eso sería lo ideal. Porque Que aquí al tener... perdón, que aquí tenemos un proyecto de ese Sí, tamizaje ahora te voy a hace hablar de mucho ese tiempo. proyecto, porque bueno. fibrosis quística no estaba incluida dentro Ah. de ese proyecto De del tamizaje tamizaje neonatal. neonatal. Perfecto. Nosotros trabajando en ese sentido y acercándonos a la senadora del distrito, a Faride, logramos que fibrosis quística sea introducida en esa ley de tamizaje neonatal, porque lo ideal sería que ese paciente se diagnosticara a tiempo para poder tener un tratamiento oportuno. Es un proyecto, no una ley todavía, ¿verdad? Es un proyecto, todavía no es una ley. Todavía es un proyecto que creo que está en manos de la Cámara de Diputados aún. Entonces sería oportuno porque tendríamos un diagnóstico a tiempo y podríamos dar un tratamiento oportuno, pero cuando llegan a las manos en la clínica de fibrosis quística, llegan, como nosotros decimos en buen dominicano, con los pulmones explotados. Exacto, vamos a empezar a retomar la preguntita, luego podemos hablar del proyecto del tamizaje. Exacto. Recién nacido el niño, o sea, empieza a dar esas señales a los padres. ¿Cuáles son esas señales y en qué momento debe esa familia decir, bueno, yo debo buscar la ayuda? Generalmente los síntomas más vulnerables empiezan después de los 2 años. Por Luego eso de los 2 hablamos años, de que el ok. tamizaje neonatal podría ser, porque ahí a los 2 o 3 días del niño nacer, podríamos diagnosticar una fibrosis quística y darle un tratamiento oportuno. Pero al no tener la sintomatología, no todos tienen la sintomatología al nacer. Ya a los 2 años, cuando es diagnosticado, llegan a manos de nosotros, ya el paciente viene con condiciones importantes de bajo peso. De bajo peso, de gripe a repetición. También es un gen defectuoso. Para los pacientes, el 25% para el paciente poder tener fibrosis quística, porque puede tener un gen y no tiene ninguna sintomatología, pero tiene que tener el padre un gen y la madre otro gen, y el 25% de esos pacientes que nacen de esos dos padres con el gen, perfecto. entonces tienen ganarse la lotería en el buen dominicano de tener una condición, o sea, que tan los grave como padres esa. tienen que tener ese gen, Sí, los dos padres. para poder para el paciente poder heredar esa enfermedad. Perfecto. Vamos a dejar formulada esta pregunta para cuando regresemos de esos comerciales. Alexandra, que vamos a pedir tu anuencia ahora. Una vez ha sido diagnosticado el menor, ya sea hembra o sea varón, no importa el sexo, ¿qué es el tratamiento? ¿Cuál es la base del tratamiento y cómo se consigue ese tratamiento? Vamos a una pausa comercial y regresamos ahora con esta pregunta. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con la licenciada Alexandra Tabar de los de Salcedo, presidenta de la Fundación para la Fibrosis, de apoyo a la fibrosis quística. Y le preguntábamos, dejábamos la pregunta en el aire, una vez que un menor, 2 años o menos, ha sido diagnosticado con fibrosis quística, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos que deben dar los padres? Así es. El tratamiento, como dije anteriormente, es costoso, es de alto costo. Y dependiendo la condición del paciente, no todos tienen la misma condición y necesitan tal vez el tratamiento de alto costo, pero el tratamiento oscila entre 150 a 1 millón de pesos mensuales, dependiendo la condición y lo comprometido que esté el pulmón del paciente. Entonces, dentro de ese tratamiento, para esta condición, entra una serie de medicamentos y una serie de terapias para poder mantener a ese paciente estable. Entre los medicamentos que utilizan estos pacientes, estamos hablando, voy a empezar desde el más económico, que es una solución salina hipertónica al 7%, que no he vendido a la farmacia. Vale 1,000 y pico de pesos, no es, la fundación
hizo un convenio con un laboratorio dominicano para que pudiera hacer esa solución salina al 7% y vendérsela a la fundación y nosotros podérsela proveer al paciente. O sea, se elabora aquí en el país. Se elabora aquí en el país, es un laboratorio que no está haciendo... nos está dando la mano en ese sentido porque no se venden en farmacia, porque es al 7%. Al 7%. Y esos pacientes son nebulizados hasta 9 veces al día. Wow. Otro, cuando hablamos del páncreas y hablamos del problema pancreático y de la absorción de los nutrientes, los pacientes de fibrosis quística utilizan unas enzimas pancreáticas que deben ser tomadas 5 veces al día, desayuno, merienda, comida, merienda y cena, y no puede parar ese tratamiento. ¿Eso es inyectado? No, esos son cápsulas. Entonces, esa cápsula, una cajita de ese medicamento cuesta 1.400 pesos y el paciente, dependiendo de los miligramos, le dura 2 o 3 días máximo. Cuando Claro. venimos a calcular 1.400 pesos se convierte en un medicamento de alto costo. Claro que sí. Los pacientes utilizan una adornaza que es suministrada del el programa de alto costo de la República Dominicana. El paciente hace ya varios años que nosotros pudimos conseguir ese medicamento de alto costo para algunos de nuestros pacientes. Aproximadamente 25 pacientes reciben esa adornaza del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuánto cuesta esa adornaza? Esa adornaza está cerca de los 100,000 pesos. Porque el Mensuales. tratamiento general para los 25 o por Nosotros paciente? tenemos 150 pacientes. Sí, pero por paciente, por paciente 100,000 cuesta pesos. 100,000 pesos. Exactamente. cada Aproximada a paciente. 100,000 pesos. Y el Ministerio de Salud Pública, a través de su programa de alto costo, le suministra a los pacientes, a esos 25 pacientes que nosotros tenemos en el programa, le suministra ese medicamento de ¿No alto tienen costo. dificultades para Bueno, acceder no hemos tenido dificultades, posiblemente porque no tenemos los 150 pacientes, tenemos 25 pacientes y en realidad pudo haberse atrasado un par de semanas, pero gracias a Dios y al mismo Ministerio de Salud Pública, porque debo decirlo, a los pacientes no han tenido grandes dificultades con ese medicamento. Se ha atrasado un poco en algunas ocasiones, pero son suministrados esos medicamentos. Alexandra, ¿de dónde llegan la mayoría de los pacientes al servicio y cómo llega? O sea, ¿quién se los refiere? ¿Cómo se enteran ellos de que existe esta fundación? Sí, y ese servicio. Ustedes saben que el Hospital Infantil Robert Gil Cabral es uno de los hospitales infantiles más importantes, donde rota un sinnúmero de médicos. Sí. En ese momento de los médicos rotar en neumología, ya nosotros tenemos 12 años a partir de la investigación, va como corriéndose la voz. Y los pacientes que tenemos están a nivel nacional. Los 150 pacientes vienen de diferentes partes del país. Nosotros estamos atendiendo de diferentes partes del país y me imagino que cuando los médicos rotan y se van al interior pueden diagnosticar la condición y así nos llegan referidos. Y de esos 150 pacientes afectados, ¿cuántos son del sexo femenino y cuántos son masculinos? No tengo ese dato. ¿Y si se conoce cuál tiene mayor incidencia, hombre-mujer en el país? No, yo Tampoco. pienso que no, Por igual. que no hay mayor incidencia. Por tenemos sexo. más o menos la misma, le puedo decir por la fundación, tenemos más o menos la misma cantidad. Es importante que se sepa que nosotros trabajamos por la unidad de fibrosis quística durante mucho tiempo y tuvimos muchas encontronazos en las gestiones anteriores porque no se entendía cuál era el ¿por qué esos pacientes deberían atenderse fuera del área de neumología? Primero, como le dije, por las infecciones cruzadas. La unidad de neumología, de fibrosis quística que tenemos en el Robert Gil Cabral, en la unidad tenemos 2 consultorios, donde el paciente llega y se pone, cada paciente, son 2 pacientes por día que se atienden, cada uno en un consultorio diferente. Y el equipo multidisciplinario de médicos pasa a chequear al paciente, el paciente no se moviliza. Y con eso nosotros hemos conseguido que mueran menos los pacientes. Hace una semana y algo nosotros tuvimos la pérdida de uno de los pacientes y lamentamos que por no tener el diagnóstico a tiempo, los pacientes lleguen en una condición que tengan que morir.
Yo siempre digo, esos pacientes merecen vivir, tienen sueños, como mis hijos, como tus hijos, como, ¿entiendes? Entonces también merecen vivir y por no tener un diagnóstico a tiempo, llegan o por falta de información, llegan descompensados, Robert Ricardo. Alexandra, háblanos de, este tema es delicado porque se dice en la calle que el Robert Reed es muy dominado por fundaciones, que las fundaciones de señoras ricas, eso se dice, de señoras ricas, dominan y son como codueñas del hospital. ¿Cuál es el papel de ustedes como fundación? ¿Tienen una incidencia en el hospital? ¿Hasta dónde llegan? Háblanos un poco. Mira, yo te voy a decir algo con relación a las doñas ricas. Mira, yo soy una simple mortal de una clase media porque he tenido la oportunidad tal vez de que mi esposo y yo trabajamos para poderle dar una educación a nuestros hijos. Y es muy triste que se catalogue las fundaciones así. Las fundaciones solo hacemos servir. En mi caso, no puedo hablar en general, yo no tengo ningún paciente con fibrosis quística. Eso te iba a preguntar, en base a esta misma pregunta, ¿qué te motiva? O sea, ¿cómo tú llegas aquí? Llego porque tengo una amistad y una hermandad con la doctora Leandra Cordero Oñate. Todo el tiempo me he dedicado a la gestión social en perfil bajo y cuando llega a esta condición, de verdad que ella me enrola, porque era poco conocida, porque los papás tenían que tener una voz y un voto que tal vez ellos no sabían cómo manejar si yo me introduzco en esa labor. Es muy triste que no se den cuenta que si tal vez nosotros no fuéramos como fundación el apoyo a quienes no tienen voz, a quienes tocamos las puertas para que esos pacientes puedan tener una vida digna. Ya tanto, yo estoy hablando de fibrosis quística, pero no sé las situaciones de otra fundación, pero me imagino que lo mismo, como la de falsemia, como es también la de cáncer. Esos pacientes, de verdad que no creo que tuvieran lo mismo si no tuvieran personas como nosotras dándole apoyo. ¿Cuántas personas integran la fundación? Nosotros estamos integrados por un equipo de papá. Estoy yo, está la doctora Leandra Cordero Oñate, hay otra persona que es médico, está la enfermera y hay 3 padres que son parte de lo que es la directiva de la fundación. ¿Ustedes tienen presupuesto del presupuesto general de la nación? No, nosotros no tenemos presupuesto. Nosotros optamos, ya no cansamos de optar por una subvención. Nosotros ni tenemos subvención ni pública ni privada. La fundación, nosotros como fundación tenemos una cuota. Primeramente para nosotros poder manejarnos en el día a día, pero también hacemos actividades pro recaudación de fondos. Es importante hoy sábado, el día 8 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial de la Fibrosis Quística. El jueves pasado. El jueves pasado. Tuvimos una misa de acción de gracia en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. El 24 y el 25 de este mismo mes tenemos una actividad de padres con una licenciada en enfermería internacional de habla hispana que viene a hablarle al paciente de cómo manejar el niño en su casa, de cómo son las terapias y ese tipo de cosas y cómo el paciente absorbe mejor el tratamiento. Y tenemos una actividad de recaudación de fondos. La Bolsa Turística del Caribe, que se celebra en la República Dominicana por 26 años, nos dio la oportunidad el año pasado y nos dio la oportunidad este próximo 22 de octubre hacer una actividad dentro del marco de la Bolsa Turística del Caribe. Y venimos con... Alexandra, permiso. Nos vamos a ir, te vamos a pedir anuencia para irnos a unos mensajes comerciales y regresamos justamente con esas actividades y los fondos para mantener una institución que tiene que gastar dinero en alto costo de sus pacientes. Volvemos ahora. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con Alexandra Tabar, presidenta de la Fundación Dominicana de Fibrosis Quística. Alexandra, nos contaba sobre las actividades que ustedes hacen para recaudar fondos. Así es. ¿Qué hacen con esos fondos? Y además de ayudar a los pacientes a acceder a los tratamientos, ¿qué otras apoyo ofrecen ustedes a los pacientes? Mira, nosotros fuimos creados para educar, dar apoyo médico y psicológico a los pacientes. Nos hemos ido un poquito más para allá porque como hemos estado hablando, el tratamiento es de alto costo
y muchas veces los pacientes o todos los pacientes no tienen la condición económica ni tampoco las facilidades de cómo tocar puertas. Nosotros, como les dije, estamos formados por un grupo de padres, de médicos y una servidora al frente de la fundación. Nosotros le proveemos a los pacientes los equipos de nebulizar, que deben ser compresores y nebulizadores especiales para que ellos puedan absorber los nutrientes. Los apoyamos en la educación, pero también los apoyamos con la solución salina hipertónica, que, como le dije, es hecha de un laboratorio para nosotros, y muchas veces le proveemos lo que son las enzimas pancreáticas. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Nosotros tenemos un equipo de padres, tenemos algunos padres que tienen una condición diferente a lo que van a Robert Reed Cabral, son pocos, pero... ¿Te apadrinan? Que sí, apadrinan. Son parte de poder apoyarnos, no son muchos, porque los que no van a Robert Reed Cabral son muy pocos, pero ellos junto con nosotros proveemos eso. Y familiares y amigos tocando puertas, tenemos amigas que saben la condición de los pacientes y también nos apoyan. Cada año hacemos una actividad de recaudación de fondos, como le dije. Este año tenemos una actividad muy linda, se llama Sin Limitaciones, Ayúdame a Respirar. Esto es un suite de ballet con personas con síndrome de Down, de la escuela especial de la productora Fiordalisa Abreu. Es una, yo me erizo porque de verdad que es muy emotiva, porque el mensaje es que muchas veces, como decíamos anteriormente, que las fundaciones están hechas por señoras ricas, nosotros por experiencia siempre hay algo que dar y algo que aportar. Y a veces pensamos que lo que hacemos es tan solo, como decía la Madre Teresa, una gota de agua en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota de agua. Entonces nos hemos unido para hacer esta actividad y de verdad que ellos dejan al lado su discapacidad para dar vida, ya que los síndromes de Down no mueren de síndrome de Down, pero fibrosis quística sí muere por la condición. ¿Y esta actividad cuándo va a ser? Perdón. Esta actividad va a ser el 22 de octubre a las 4 de la tarde en el Dominican Fiesta, dentro de la Bolsa Turística del Caribe en su 26 edición. Las boletas están a la venta en la fundación. No pueden comunicarse con nosotros al 809-350-3000 o nos pueden buscar en las redes sociales Fundo FQ. Están ya a la venta las boletas y estamos preparando un espectáculo hermosísimo. Qué bonito, qué bueno. Alessandra, al Robert Reed van niños. Sí. ¿Qué pasa con los adultos? O sea, en la fundación tienen ustedes personas adultas y ¿qué pasa con ellos ya una vez superan la etapa de la niñez para seguir con el tratamiento? Dori, excelente pregunta. Te decía anteriormente que nosotros creamos un equipo multidisciplinario donde entran las especialidades de neumología, gastroenterología, nutrición y psicología, ¿verdad? Entonces nosotros en ese viaje a Colombia introducimos un gastro para adultos, un neumólogo para adultos, pero lamentándolo mucho, nuestros pacientes todavía no, tenemos un solo mayor de edad. Se nos han muerto ya dos, porque al llegar con la condición ya muy avanzada, todavía no hemos llegado a dar esas consultas a los adultos. Pero estamos trabajando y trabajando en el diagnóstico a tiempo para eso, pero sí tenemos el equipo de médicos, tanto pediatras como adultos, para la transición de ese menor a la adultez. Claro, porque ese menor, si tiene calidad de vida, lleva su tratamiento, se va a convertir en un adulto. Así la pregunta es sumamente importante. Pero todo eso... Un solo mayor de edad tienen hasta ahora en la fundación. Sí, hasta ahora perdimos hace una semana un joven también ya con mayoría de edad. Pero eso fue, supongo yo, porque llega usted, bueno, de 12 años solamente que tiene la fundación, ¿verdad? 12 años y también han llegado ya comprometidos. Sí, han llegado ya muy comprometidos. Sí, ya hemos perdido a 3 que han llegado a los 18 años. Okay. ¿Con qué presupuesto de donaciones? Porque estoy pensando, haciendo esta pregunta, en la cantidad de dinero que cuesta un tratamiento. ¿Con qué presupuesto se maneja la fundación de esas donaciones, de esas actividades que realizan ustedes? Bueno, nosotros el año pasado hicimos una actividad, nosotros podemos decir que fue muy exitosa porque vendimos las boletas, pero cuando te hablamos de que yo vendí
300,000 pesos en boleta y un paciente no cuesta 100,000 pesos. Es mucho. Entonces, lo que hacemos es ser equitativo y lo invertimos. Si lo vamos a invertir en nebulizadores, compramos nebulizadores y le damos a todo el mundo. Si vamos a comprar en enzimas pancreáticas, le damos a todos. Y así sucesivamente, porque definitivamente tenemos un programa de apadrinamiento. Todavía no tenemos la dicha de que alguien apoye un niño con fibrosis quística con su tratamiento. Tenemos el cargo recurrente, que si la gente quiere donar un peso, 500, 1,000 o el tratamiento de un paciente, estamos promocionándolo aún porque no hemos tenido esa dicha. Y lo que hacemos es equitativamente dividir con las actividades para todos. Pero necesitarían visibilizar más ese trabajo de la fundación, que sea más visible, porque de repente yo pienso que hay más gente buena que mala. Así es, y más Tati. gente generosa que no generosa, pero la gente necesita saberlo. Saberlo. Si no se sabe. Así es, entonces nosotros con nuestras limitaciones y personas como ustedes que nos invitan a programa para que sea conocida la fibrosis quística, ese es el trabajo que hacemos a través de los medios de comunicación, poderle informar a la sociedad de que hay una condición llamada fibrosis quística y que de alto costo y que necesitamos apoyo. Y como política nacional, ya no solamente ustedes como fundación, sino como Estado, ¿qué se necesita para, como dice Tati, hacer visible este problema y que los niños, las personas no tengan que llegar ya con esta enfermedad tan descompensada, con esta condición, y poder alcanzar, qué sé yo, ser personas que en la adultez desarrollen una vida de trabajo? Yo pienso que sería oportuno la ley de tamizaje neonatal. Okay. Porque con la ley de tamizaje neonatal tendríamos un diagnóstico a tiempo y podríamos dar un tratamiento oportuno. También una subvención, ya nosotros hemos optado varias veces por la subvención. Y ¿No lo toman en cuenta? No. Y no lo hemos logrado. Nada, seguimos intentándolo. Y nosotros estamos en el Robert Cabral, estamos abiertos a que todo el mundo pueda pasar. Si hay alguien que cree que puede tener un paciente con fibrosis quística, tampoco, independientemente de que si tenemos o no los recursos económicos, los recibimos. Y lo que tenemos lo repartimos como hermanito para todos. ¿Ustedes tienen la oficina dentro de Robert Cabral? Bueno, tenemos la clínica de fibrosis quística. La oficina de Robert Cabral es Alexandra Tabar con un celular y con los medios que nos da la tecnología. En realidad no tenemos un espacio porque la fundación no tiene económicamente para pagarnos un local, entonces mejor lo cogemos para enzimas pancreáticas y no para pagar un local. Hablando, Alessandra, de ese proyecto tan interesante de tamizaje neonatal, me llega a la mente que en el Hospital Infantil, precisamente Robert Rick Cabral, se habilitó, se estaba construyendo un espacio, unas instalaciones precisamente para ese proyecto. O sea, el gobierno pasado, recuerdo yo, la primera dama asumió, pero creo que eso quedó ahí. Sí, yo tengo conocimiento de que se estaba haciendo un edificio para en ese sentido, pero no manejo. Solamente soy una detalles. portavoz de fibrosis quística, de que sea incluida y que llegue el tamizaje neonatal, pero en cuanto al proyecto, de verdad que no tengo conocimiento. De hecho, Dori, perdóname, déjame hacer este aporte. De hecho, algunos expertos consultados por nosotras hablaban en su momento, cuando ese proyecto se comenzó, el proyecto del edificio, que más que en el Robert Rick Cabral, que es un hospital de referencia nacional, debía estar en una maternidad. Sí, yo pienso más que en ese hospital, porque ahí los niños llegan referidos. Puedo dar mi opinión personal. Sí. También soy de la que creo que ese debería no era el lugar idóneo. No. Eso lo comenzaron, como ustedes dijeron, en la gestión anterior y debería estar al lado de una maternidad, que donde nacen por ejemplo, los niños, exactamente, porque el niño va a Robert Rick Cabral después del mes. Efectivamente. Entonces, el tamizaje neonatal debe hacerse unos días después de nacer. Yo recuerdo que en el Hospital General de la Plaza de la Salud se empezó a hacer el tamizaje. No sé si sigue el proyecto, no sé si. Ahí no, de verdad que no tengo conocimiento. Ok, pues Alessandra, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos ya con la última parte de este programa tan interesante sobre fibrosis quística. Regresamos. 2x3 en salud. Gracias.
gracias por continuar con nosotros y seguimos ya prácticamente en la parte final de 2x3 en Salud con Alexandra Tabar, presidenta de la Fundación Dominicana de Apoyo a la Fibrosis Quística. Alexandra, esta condición, los pacientes, estos 150 pacientes identificados que tienen ustedes diagnosticados en el Robert Reed Cabral, ¿tienen protección por parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social? No. Los pacientes con fibrosis quística, lamentablemente, ¿están en la orfandad? No, están en la orfandad. No son, ningún seguro de salud cubre los análisis ni nada de eso que tenga que hacerse el paciente. Lamentablemente también tenemos ahí una situación con el seguro, con los seguros y nuestros pacientes. Y no supongo yo que la mayoría son de muy escasos recursos. De muy escasos recursos. Para estar en el Robert Reed Cabral, porque las personas que tienen condición económica se van para Estados Unidos, para Europa, que sí es conocida la condición. Pero los simples mortales nos quedamos aquí atendiendo, ni gracias a Dios tenemos los conocimientos de este equipo multidisciplinario. Lo cual hace más complicada todavía el tratamiento de la condición, o sea, la enfermedad, mucho más, porque no hay eso significa que no hay sensibilidad a lo interno de esas entidades que toman decisiones. Así mismo es. Nosotros... Ustedes han llevado mensajes al Consejo Nacional de la Seguridad Social, la CISARIL. En tiempos pasados, con la gestión pasada, nosotros hicimos hasta plantar un estiamor en la CISARIL y no logramos nada. Pero ahora está el doctor Félix Iglesias, que es de Robert Reed, dicho sea de paso. Sí, entonces ahora nosotros tenemos... Y Josefina Fernández, perdón. Así es. Nosotros con el doctor mandamos una comunicación para tener un acercamiento. En realidad con las nuevas autoridades de la CISARIL todavía no nos hemos reunido, pero en tiempo pasado sí lo hicimos. Sería bueno que lo hagan. Tenemos la esperanza de que sí, de que el doctor... Félix Iglesias puede entender la situación de los pacientes con fibrosis quística. Alexandra, ¿dónde puede la gente que tiene quizá un niño y escuchándote hablar de estos síntomas, quiere comunicarse con ustedes, acercarse a ustedes y no tiene la facilidad de llegar al Robert Reed Cabral? Así es. Puede comunicarse con nosotros al teléfono 809-350-3000. Pero también puede acercarse a la clínica de fibrosis quística que se encuentra en la segunda planta del lado de los consultorios. Y ahí tenemos personal especializado y le van a abrir la puerta y lo van a atender. Porque esa es nuestra misión. ¿No tienen página web ustedes? Tenemos las redes sociales. Sí, ahora tenemos un enrolamiento para la página de alguien que nos está apoyando en ese sentido, pero no está funcionando, pero pueden buscarnos en Fundo FQ. También quien quiera apadrinar a un niño con fibrosis quística, quien quiere también hacer un aporte con el cargo recurrente. También tenemos la actividad del 22 dentro del marco de la Bolsa Turística del Caribe, que vamos a estar vendiendo las boletas, tanto en la clínica de fibrosis quística, como nos pueden conseguir en Fundo FQ en Instagram. Y vuelvo y repito, 809-350-3000. Bien, atención a la gente, que aquí hay mucha gente que desperdicia dinero en cosas superficiales y que podría ser un poquito más generoso y apoyar a un niño con fibrosis quística, de los que se atienden en el Robert Reed Cabral, porque como dice muy bien Alexandra, hay gente que le sobra dinero y se puede ir a Asia si quiere. Así es, así es. Entonces, antes de concluir, Alexandra, que ya estamos terminando, quizá el último mensajito a la población de cuáles son esas señales que da ese niño y que pueden llevar a los padres a sospechar de que puede tener esta condición. Así es, si un niño tiene gripe a repetición, que no se le quita una gripe, un niño que se aprieta constantemente del pecho, un niño que tiene las heces, cuando evacúa tiene las heces con grasa, un niño con un sudor salado sobre lo normal, entonces tiene que ponerle atención. ¿Sudan más de la cuenta o no? O sea, el sudor mucho. Es salado. Es salado, muy salado. Más salado de lo normal. Muchas veces el niño viene y te da un besito y tú dices, pero este niño sí tiene el sudor muy salado. Y es bueno poder... Estar atento a eso. Estar atento porque posiblemente los síntomas no aparecen en el momento. Entonces, si tú crees que tiene alguna sospecha de eso, es mejor acercarse a nosotros. Bueno, Alexandra, pues no nos queda más que agradecerte muchísimo, felicitarte primero por ese trabajo bonito
que estás haciendo y que la verdad que en nuestro país se necesitan muchas personas que se motiven, o sea, no necesariamente tú tengas que estar viviendo la condición con un hijo, con un familiar cercano para tú motivarte a apoyar, así que te felicitamos. Dori, y decirle a Alexandra también que en el caso nuestro particular siempre tenemos ese compromiso de ayudar también, así que estamos a tu disposición en este programa y en los espacios que tenemos donde trabajamos como periodistas. Muchísimas gracias, sumamente agradecida por que ustedes pensaron en fibrosis quística. Le doy las gracias en mi nombre, en nombre de la Fundación y en nombre de los pacientes fibroquísticos de la República Dominicana. Bueno, pues no nos queda más que agradecer. Gracias a nuestros amigos televidentes por estar ahí acompañándonos cada sábado a esta hora, a las 6 de la tarde. Así que nos vemos la próxima semana.